¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, como habrán visto por el título o por la miniatura, hoy hablaremos de los 10 mutantes más fuertes del juego. Hablaremos de los 10 mutantes que dominan el meta, chicos. Así es, los 10 pues más recontrapoderosos. Obviamente en esta lista nos dedicaremos a, como dice el título, como dice la palabra, no habrá muchos antimetas porque habrá algunos antimetas que olvidaremos, pero principalmente hablaremos de esos 10 mutantes que tú dices, lo llevo en este combate y 100% o algo así por el estilo, me va a apoyar sin lugar a dudas, chicos. Así que les recuerdo que yo hace casi 3 semanas realicé una encuesta en la sección de comunidad, donde pregunté qué tan seguido querían ver esta serie, donde la mayoría ganó de un mes, pero el tiempo que voy a dedicarle a lo mejor sea cada 2 meses, obviamente para que haya alguna que otra variación en el meta, pero claro, también la mayoría, en verdad, muchos votaron que fuera de un mes. Así que, chicos, para los que se preguntan antes de iniciar, dirán, Manu, ¿pero qué se diferencia este video en el video de Tier List? Que en el de Tier List, obviamente, entrarían también mutantes que son anti-meta. Y este sería, respectivamente, como dice el título, mutantes que son muy poderosos. Así que, chicos, sin más preámbulos, sin más distracciones, empecemos con el videíto. Así que en el puesto número 10, chicos, bueno, en realidad no me decidí por el puesto número 10. Hay un triple empate, así es, chicos, pero que ambos o tres pueden cumplir diferentes roles. Así que en el puesto número 10, pues hacemos mención honorífica a lo que es el Proyecto 3B3, chicos. Ya saben, un mutante que últimamente se está viendo mucho, más que todo en la forma de atacar, ya que obviamente el mutante posee un daño tanto múltiple como individual poderoso, ya que el mutante tiene daño oculto. Cualquier cosa ya le he subido un análisis y bueno, más un escudo totalmente aceptable. Un mutante que bueno, es capaz de aguantar un veloz, luego con la combinación correcta hacer un buen múltiple para distintos roles y con el escudo aguantar incluso múltiples de lo que haya. Así que un mutante que actualmente aún así está infravalorado, pero que lo uso un montón y muchos de ustedes. Y dirán, Manu, pero dijiste empate. Sí, porque en el mismo 10º lugar no me he decidido y obviamente colocaría al Spin Fury. Ya saben que el Spin Fury es un mutante que pues desde hace un año, casi año y medio, dominaba el juego. O sea, hasta hace unos 3 meses que lo nerfearon fuertemente. Ya saben que le redujeron como un 30 y pico % de daño, algo de escudo, lo cual le pegó bastante fuerte, pero aún así no lo quita de ser de los mejores veloces del videojuego. Sigue teniendo pues su velocidad poderosa, su daño poderoso. Imagínense, antes tenía más daño, una locura total. Así que igualmente sigue siendo de los mejores veloces del juego actualmente y se usa sin lugar a dudas. Así que les recuerdo que todos los que mencionen en este top obviamente son mutantes que deben de tener sí o sí. Y bueno, dije triple empate, ¿verdad? Es porque yo también considero que el Zeus obviamente está allí presente. Obviamente el Zeus ha desaparecido, pero un poquito debido más que todo al cambio de meta, porque se ha popularizado mucho los mutantes intermediarios casi veloces, donde pues los mutantes como Zeus, pues que no pueden doblegar turno, obviamente caen de un múltiple. Así que mayormente de antes, en el video que hice anteriormente, pues Zeus estaba como en un 5º lugar, pues ahora lo tenemos en el 10º, aunque sigue siendo igual de bueno que el Spin Fury o incluso mejor, porque obviamente tiene un daño increíble y por su rol de antitanque y bueno, su estrategia de que también la IA lo puede ignorar. Pero obviamente Zeus yo lo colocaría aquí, ya ustedes me dirán si lo colocarían más arriba o si han notado que en realidad pues sí ha desaparecido un poco, más que todo en tu forma de atacar. Ok, chicos, pasemos al puesto número 9. Ahora sí va a ser cosas individuales. Tenemos a, obviamente, la increíble
Pesadilla Viviente. Ya saben que una mutante que obviamente ahorita actualmente está disponible para obtener por fichas Japot en el juego. Una mutante que coloco por encima de aquellos, ya que su rol de velocidad, de vida y daño te da mucha ventaja al momento de pelear. Obviamente contra counters te da mucha ventaja para ello, más que todo por el meta de los veloces, contra esos mismos que acabamos de mencionar en el puesto anterior, esos Spin, esos Zeus, esos Galácticos y Cybers molestos. Pues la pesadilla tiene el daño individual, pues para tratar de carrearlos, aunque últimamente le han estado nerfeando el debilitamiento, por lo cual ahora se nota que debilita mucho menos a ese tipo de mutantes. Pero claro, le compensaron simplemente subiéndole 50 puntos de vida. Pero aún así, Pesadilla Viviente, como ya saben, como siempre les digo, el mejor veloz actualmente del juego, más que todo por... no por estadísticas, que sí está equilibrada, pero más que todo es por todo el rol que te puede aportar en el PvP, chicos. Así que, Pesadilla Viviente. Vamos al puesto número 8 y obviamente este mutante, wow, desde que salió no ha salido del meta. Y aquí tenemos al increíble Urgan. Algunos dirán, no, pero Manuel, Urgan ahorita no se está viendo. No, Urgan siempre se ha visto, se seguirá viendo, sigue siendo un mutante bastante fuerte, solamente que actualmente es bastante counteriable, pero aún así si no tienes counter, o sea, te le da vuelta a la partida. Así que Urgan, chicos, ya saben, ese mutante pues de 4 de velocidad. Obviamente ahí lo ven porque tengo orbe de velocidad. Un mutante altamente poderoso, una vida equilibrada, uno de los mayores daños del juego. Creo que tiene es el quinto o el cuarto mejor daño del juego individual. Y en el múltiple también sería el quinto mejor múltiple del juego. Así que una locura lo del Urgan. Obviamente de los mejores mutantes con respuesta también. Así que obviamente... facilito tenía que entrar en este top el mutante. Más bien se queda atrás, pero es más que todo eso, por la cantidad de counters que se le puede hacer, pero aún así sigue siendo un mutante demasiado viable. Así que Urgan, obviamente, no especificaré mucho las estadísticas de los mutantes porque deberían de conocerlos, pero aún así yo le doy el análisis por encima. Así que puesto número 7, chicos, el número del bicho. Tenemos al increíble Dimension. Dirán, Manu, ¿quién es Dimension? ¿Quién lo conoce? Pues sí, chicos, obviamente es un mutante que la mayoría no debe de conocer porque el juego solamente lo ha colocado un par de veces y ese par de veces lo ha colocado pues a un precio sumamente increíble, o sea que no te lo crees del precio del mutante. Que si $100, que si $50, nadie se lo cree. Un mutante totalmente increíble, chicos. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad capaz de doblegar lo que sea en el juego. Una vida suficiente para aguantar a los mutantes veloces, lo que le dé la gana. Y obviamente un daño que tú dirás, Manu, ese daño es de apenas 700. No, el mutante tiene un daño oculto que es de aproximadamente 1600 puntos. Para darles un ejemplo, perdón, 1600 no, creo que 1400. Para darles un ejemplo, Dimension pega lo mismo que un Norem. Creo que es así el ejemplo, no recuerdo, no tengo aquí la lista donde tengo anotado eso. Pero obviamente tiene un daño de aproximadamente 1500 puntos, ok, no es 1600, 1500 puntos. Así que Dimension fácilmente se gana ese sexto lugar. Como te digo, no muchos lo conocen o no muchos lo han visto porque pues muy pocas personas en realidad lo poseen, pero obviamente de los mejores galácticos del juego y de los mejores mutantes del juego. Vamos al puesto número 6, chicos. Claro que sí, un mutante que ya muchos lo conocen, o sea, no tengo que resaltar al mutante, chicos. Gloober. Sexto mejor mutante del juego, el sexto mutante que domina el meta. Ya saben pues cuál es la importancia del Gloober. Un mutante con la velocidad suficiente para que no te dobleguen, un mutante con la suficiente vida para aguantar cualquier tipo de cosas. Obviamente no un golpe de un Urgan individual, pero sí para aguantar intermediarios. Y lo importante es que es el único mutante que cuenta con ambos ataques neutros, por lo cual te da una importancia de hacer un múltiple pues de buen daño siempre o un individual de buen daño. Y más importante, que él tiene la habilidad de debilitamiento, lo cual es una habilidad muy conveniente cuando tú tienes neutro, por así decirlo, porque vas a debilitar siempre pues el mismo número que tenga tu Gloober. Así que
El mejor mutante para PvE, el mejor mutante, me refiero a PvE a jugador contra entorno. Campaña, challenge, incursión, experiment, un mutante sumamente importante. Y para PvP también de los mejores. Obviamente, pues no hay mucho que mencionar de Gloober. Creo que es uno de los mutantes más famosos del juego. En el quinto lugar, chicos, tenemos al mejor galáctico del juego actualmente. Y ya saben a quién me refiero. Es al maestro... Nada, mentira, se la creyeron. Al asteroide Gestal, chicos. Ya saben, este increíble mutante que el año pasado pues vino por dinero real. Y a las 2 semanas nos trolearon y llegó gratis en el PvP. Así es, chicos, el mejor galáctico del juego, asteroide Gestal. Ya saben que es un mutante sumamente increíble, con una velocidad de 6.25 puntos, pero obviamente yo lo tengo con velocidad. Ya saben que tiene una vida increíble, tiene mucha vida para su velocidad. Es muy molesto encontrarlo en el PvP. ¿Por qué? Porque posee un daño individual increíble de más de 1800 puntos. Aunque te diga allí 1400, no tiene más de 1800. Y el daño múltiple es de unos 900 aproximadamente. Así que un mutante que ya saben que dominaba hasta este último cambio de balances. Más que todo porque era... pues es un counter perfecto de los veloces, Zeus Spin Proyecto, Triad, todo tipo de cositas. Y hasta hace poco era un counter increíble para la Aratomis. Pero por eso mismo encontramos al asteroide Gestal en este quinto lugar, porque se podía encontrar sin problemas en el tercer lugar, en el segundo, no mentira, el tercero o cuarto lugar. Pero se desplaza al quinto lugar, más que todo por el último cambio de balances, donde le aumentan la velocidad al Aratomis y él pierde un poco de valor, pero sigue siendo el mismo mutante de fuerte, solamente que ahora contra Aratomis no vas a tener la misma ventaja para tu atacar en el PvP, ya que te pueden ganar en velocidad por la diferencia de Evo. Pero un mutante que obviamente deben de tener sí o sí, el quinto mejor mutante del juego, pues allí lo tienen. En el cuarto lugar, chicos, tenemos a un mutante que es bastante reciente y es la Llama Sensei, chicos. Ya saben, este mutante que llegó en el mes de noviembre, legendario, doble somorfo, que tiene la habilidad de fortalecimiento. Este mutante llegó pues para dominar en el meta, más que todo para hacerle counter a esos famosos mutantes como Aratomis, Gloober, Archivista. Obviamente no es lo mejor para enfrentar a Archivista, pero llegó para quedarse y enfrentarse a los Aratomis para darle durísimo, chicos. ¿Por qué? Porque el mutante lo hicieron muy fuerte, una velocidad capaz de superar a Aratomis sin problemas, de hecho solamente por unos 0,20, así que una vida increíble para aguantar siempre golpes de veloces, golpes de intermediarios, y lo importante son sus daños, ya que su daño individual es de 1600 puntos y su múltiple es de unos 930 aproximadamente, lo cual... Lo que pega este mutante es una barbaridad. Y ojo, que les recuerdo que él originalmente tiene la habilidad de fortalecimiento. Así que cuando ataque o ya ataque el segundo daño, va a ser más loco todavía. Así que un mutante que perfectamente es un anti-intermedios, anti-tanque. No hablaré mucho de la llama, es un mutante muy reciente. Pero obviamente, cuarto mejor mutante del juego, la Llama Sensei. Lo que counteré actualmente es eso. Y no escala más puestos, porque a la vez es un mutante que fácilmente se puede counterear. Y es lo equilibrado en el que se puede counterear fácilmente. Hay veloces que lo pueden counterear, incluso otros intermediarios. Pero de resto, fascinante lo de la Llama Sensei. Pasamos al tercer lugar, chicos, y verán a un mutante que anteriormente en el video pasado fácilmente fue top 1. Claro, empatado, pero fue top 1. Y estamos hablando del Archivista Eterno, chicos. Este mutante que pues ya tiene creo que 2 años que salió en el juego, o 2 años y medios, pues este mutante era el mejor mutante del juego. Actualmente obviamente sigue fuerte, pero hace muy poco, hace 3 semanas... le quitaron 1200 puntos de vida y le quitaron pues un montón su habilidad de escudo. Ahora tiene 46% de habilidad de escudo. Ahora ya no es el mutante con más vida del juego, pero sigue estando fuerte. Muchos dicen, no, que el archivista ya valió verga. No, el archivista sigue siendo de los mejores mutantes del juego. Y aquí te lo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque obviamente todavía su vida para su velocidad sigue siendo una total locura. Ojo, no pido que le quiten más, pero aún así se nota que tiene demasiada vida. Lo más importante pues son sus daños, chicos.
Su daño múltiple sigue siendo una locura. Un mutante de esa velocidad que tenga más de 1000 puntos de múltiple obviamente es una locura, aunque comparado con el top 1 ya lo verán. Pero daño increíble. Obviamente ahora lo del escudo es más que todo lo que se nota. El nerf al escudo es lo que se nota y es lo que lo hace por fin ser un poquito un mutante más counteriable. Porque a pesar de que llevabas counter, el escudo que se echaba más la vida combinada, eras incapaz de bajártelo. O sea, no importa la batalla que fuera, no te lo bajabas en 3 turnos, lo cual es una locura en el juego. Así que obviamente de los mejores mutantes en el juego, todavía top 3 y todavía sigue increíblemente fuerte y dominando el archivista eterno. En el puesto número 2, que ojo, ganándole al mismo archivista, es el heredero de los 5 anillos, chicos. Ya saben, este mutante de incursión que tiene más tiempo incluso que el archivista heroico, sable con mítico, con la habilidad de fortalecimiento. Obviamente este mutante escala estos lugares más que todo es por, obviamente, este último cambio de balances que hubo. Más que todo por, pues, los últimos nerf al Spin Fury, al Zeus. El nerf al archivista ahora ha tomado un valor increíble. Un mutante que, wow, para su velocidad tiene casi 6000 puntos de vida, casi 2000 puntos de daño. Obviamente este es porque es la versión de daño, es la versión de daño. Pero un mutante increíble que se nota bastante el daño increíble que tiene para la vida. Obviamente, heredero muchos lo conocen. Actualmente pues lo veo como el segundo mejor mutante del juego. Aunque actualmente posee demasiados counter. Obviamente eso se equipara. Pero cuando tiene una barbaridad de orbes muy bien equipados, el mutante se puede volver una locura. Y ahora perfectamente, sin lugar a dudas, pues puedes counterear perfectamente al archivista, que siempre lo ha hecho, pero como les digo, a veces el archivista está tan roto que incluso podía bajarse herederos. Así que completamente demencial. Y bueno, como les digo, heredero de los 5 anillos, el segundo mejor mutante del juego actualmente, aunque ya ustedes me dirán. Y obviamente, chicos, puesto número 1 por, pues, ¿qué? Segundo año consecutivo. Aunque en el video anterior era empate junto al archivista y al Spin Fury, cuando el Spin Fury estaba roto. Tenemos al Aratomis, o como muchos dicen, el Araroto o el Ratatomis. Así que Aratomis, chicos, un mutante sumamente increíble que obviamente domina el juego actualmente. Ya saben que en el último cambio de balances le quitaron 50 puntos de vida y le quitaron un buen porcentaje de debilitamiento. Pero ¿qué pasa? Que esos nerfs no se los compensaron. ¿Por qué? Porque le cambiaron su velocidad de 5.88 a 6.25, lo cual fue un cambio que no tuvo ningún tipo de sentido, sacando del meta que tú puedas usar asteroides Stal. Así que, sinceramente, lo del Aratomis, ese buff no tiene sentido, por lo cual eso simplemente lo coloca como el mejor mutante actualmente. Que obviamente le han venido nerfeando el debilitamiento hasta ahora, quedar en 20%, igual que le hayan aumentado la velocidad y que el punto fuerte del Aratomis todavía siga siendo el múltiple, porque les recuerdo que este mutante cada vez es más rápido y que tiene un múltiple de más de 1000 puntos el múltiple. ¿Cuánto es el múltiple? Déjeme buscar si lo del múltiple, pero creo que el múltiple del Aratomis es de casi 1100 puntos. Para ver. No, es de 1130 puntos aproximadamente el múltiple del Aratomis, teniendo casi un daño múltiple del Urgan. Simplemente para darles un ejemplo, por eso el mutante domina tanto. Claro, Urgan puede tener el factor del gen, pero este lo tiene neutro, por lo cual el debilitamiento antes estaba fuerte. Ahora se nota que no debilita mucho, pero el daño sigue siendo totalmente una locura. De los mejores mutantes del juego para enfrentar todo tipo de cosas. Aunque actualmente, o sí te voy a decir que con los últimos cambios de balance, pues ahora este top está más equilibrado. Antes tú puedes decir, no, estos 3 o 4 son top 1. Bueno, ahora claramente se puede ver cuál es el top 1, aunque no mucha diferencia del top 2, top 3. Más que todo porque el Aratomis, pues cada vez le han ido sacando más counters. Por ejemplo, a Yama Sensei, le pido Tech. Ahorita el Orión incluso ha tomado valor. Pero igual, estadísticamente, que sea heroico y mucho tipo de cosas, lo coronan como el mejor mutante del juego actualmente.
Así que chicos, espero les haya gustado el video. Tal vez haré unas pequeñas menciones honoríficas, porque sí, de otros mutantes que obviamente pueden usar sin problemas, chicos. Eso ya saben que pueden ser mutantes como el Triad, Mixologo. Obviamente no nos olvidemos del increíble y poderoso Bug Maurice, que desde siempre ha dominado en el juego. Obviamente está equilibrado, pero es un mutante que aún así yo lo uso sin problemas. Obviamente tanto para etiqueta como para luchar, el Bug Maurice sigue estando allí presente. Mimi Cronocurva no está mal como veloz, si no posees pesadilla viviente. Lepidotech, como he mencionado, incluso pues otros mutantes. Eso se los dejaré allí, chicos. Déjenme en los comentarios qué mutantes ustedes agregarían a esta lista como menciones honoríficas, que obviamente no he olvidado agregar. Pero ojo, de este top 10 increíblemente son los 10 mutantes que fácilmente dominan el juego, como lo dice el título del video. Pero ahí les dejaré ese trabajito de ustedes mencionar esas menciones honoríficas, valga la redundancia. O también incluso podemos discutir si ustedes cambiarían algunos lugares de este video, chicos. Así que no olviden dejar ese poderoso like, chicos. No olviden suscribirse para estar al tanto de estos videos. No olviden en verdad apoyar este tipo de videos, para que obviamente si quieren los subo mensualmente o cada 2 meses, como pues mayormente se sugiere, pero mayormente ustedes votaron que sea un mes. Y ahora sí, chicos, sin más preámbulos, para no hacer esto más largo, aquí es donde me despido. Adiós. For the watch, he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the king to the queen. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamy when he leave me.